A que pueda abrir por favor en la Biblia el libro de Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14. Y por favor, si usted trajo donde anotar, entonces tome papel y lápiz para que podamos tomar nota de cada uno de los textos bíblicos, porque me he propuesto en el Señor poder enseñar en esta mañana acerca de estos principios de los cuales anuncié el jueves cuando estábamos en este lugar, que íbamos a aprender hoy en la mañana. Y yo creo que si usted toma mucha atención, presta atención y escribe cada uno de estos textos, sé que van a ser de mucha edificación y bendición. Y el Señor lo va a ayudar a dimensionar y a transicionar, a caminar ahora en los niveles del reino, en lo que la Biblia enseña para poder ser bendecidos. Cuando dicen amén, amén. Diga conmigo, gloria a Dios. Así que si tiene por allí papel y lápiz, gloria a Dios. Si no, por favor, no me vaya a rayar la Biblia. Tome nota, de repente en el blog de notas hay siempre una hoja blanca al inicio de la escritura, no me la vaya a arrancar, o una entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, déjela ahí tranquilita, que por algo la literatura ahí la colocó. Entonces tome la buena costumbre de venir a la iglesia con Biblia, pero también con agenda y lapicero. Hace muchos años atrás, muchos años, la gente también venía a la iglesia con dos cosas, que era la Biblia y un himnario. Ahora nosotros que somos una alabanza que camina a Dios, entonces tenemos la alabanza en el corazón, nos la aprendemos y siempre mantenemos la alabanza cantándola, está siempre en nuestros labios. Pero acostúmbrese a tener una agenda para poder anotar y seguir estudiando los textos. Hay algunos que voy a leer, otros que solamente los voy a nombrar. Quiero nuevamente en esta mañana extender el saludo de parte de Betel Avivamiento en Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo, quienes son sus hermanos. Algunos probablemente estén conectados en las redes a través del live de Facebook, escuchando también al pastor Alex, escuchando a la pastora Lili y también viéndoles a ustedes que son sus hermanos. Saben, hay más de uno en Betel Avivamiento en Maracaibo que se conectan domingos en la mañana para congregarse con Betel Avivamiento en Ecuador. Sí. No, pero si te va a aplaudir a Dios, hágalo con la fuerza de tu corazón. Yo quiero que hoy usted me ayude a predicar, que cada palabra usted la pueda atesorar, la pueda recibir y la pueda celebrar. Amén. Lucas capítulo 14, versículos 28, 29 y 30 nos dice la palabra del Señor y leemos en el nombre de nuestro amado. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Sabe? Hay algo dentro de la escritura que se nos enseña y es acerca de la administración. Aquí nos está hablando muy específicamente acerca de un hombre al que se le dice, y habla Jesús diciendo: antes de iniciar una construcción, primero planificas, sacas cuentas y luego dices si puedes o no terminar la edificación para iniciarla. Y esto es algo que hace el Señor. ¿Sabe? Nosotros acostumbramos humanamente a iniciar y luego terminar. Pero nuestro Dios es experto en terminar toda la obra y luego la inicia diciéndote: empieza a caminar y no te preocupes por lo que encuentres en el camino, porque ya yo terminé. En otras palabras, yo garantizo que todo al final estará bien. Yo garantizo que todo al final va a marchar, va a salir muy bien. A lo mejor y empieces a desviarte, pero yo te estoy dando garantía de que la victoria está asegurada al final del camino. Porque nuestro Dios primero termina. Si usted va a aplaudir, si usted aplaude al Señor, por favor, hágalo fuerte. Si es un aplauso para el pastor, gracias. Pero si es para Dios, hágalo fuerte, es para nuestro Rey. Así que nuestro Dios siempre termina el
el proyecto en la eternidad y luego lo inicia para que entonces nosotros podamos caminar en pos de él. Así que esto es lo que está enseñando y dice, es que ¿quién de ustedes, queriendo edificar la torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita, y después que haya puesto el cimiento, la base, entonces inicia la edificación? Por eso me he propuesto en el nombre del Señor aprender y enseñar en esta linda mañana acerca de algo que sé que nos va a bendecir. Diga conmigo cálculos, diga conmigo cuentas, diga liquidez, diga presupuesto. En otras palabras, quiero que usted pueda aprender también a tener mayordomía. Porque cuando vamos a la iglesia, generalmente estamos acostumbrados a escuchar una palabra, gloria a Dios por esto, acerca de lo que es la salvación y la gente queda contenta, la sanidad y queda contenta, la liberación y queda contenta. Pero muchas veces cuando se habla de finanzas en la iglesia, y yo creo que hoy es un día propicio para hablar acerca de esta mayordomía o de esta administración de finanzas, ya que estamos celebrando el primer domingo del mes y siempre hemos tomado como buena costumbre acerca de este primer servicio del mes, celebrar primicias al Rey. Entonces, las finanzas también forman parte importante del cristiano. ¿A qué cristiano le gusta estar todo el tiempo en derrota, en escasez, en hambre? Por mucho tiempo se ha considerado el cristianismo como, ay, el pobrecito, el que mendiga, el que no tiene. Pero el Señor nos ha traído en esta mañana para poder quebrantar la maldición del pecado que está asociada en la esclavitud, de la escasez, del hambre, del no puedo, del no hay, del que no tengo. Porque Dios quiere que tú seas bendecido y que disfrutes de esa abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos celebran amén? Nuestro Dios salva, sana, liberta, bendice, restaura, pero también prospera. Así que quiero entonces que tengamos tres premisas, porque ya no he terminado la introducción y ya el tiempo me corre. Quiero que tengamos tres premisas rápidamente acerca de esto. Número uno, las finanzas en el reino forman parte de la mayordomía del hombre, de cómo administrar lo que Dios le ha dado. Hablar de finanzas en la iglesia no es pecado, es enseñarte a administrar lo que Dios te ha dado, para que puedas vivir en abundancia y en bendición. ¿Sabe? Nosotros hemos estado buscando de repente presupuesto para hacerle algo a la iglesia, pero cuando fuimos, hermano, fuimos al Coral y buscamos algunos presupuestos. Hermano, ¿y cómo se llama por acá? ¿Dónde fuimos? Megalino. Y buscamos presupuesto, pero nosotros no llegamos y dijimos, buenos días, buenas tardes, somos los pastores de Betel Avivamiento, venimos a buscar un presupuesto para que nos den todo lo que nosotros queramos. No, si no hay dinero, no puedo sacar nada. Por eso es que la Biblia me dice que el mal está en el amor al dinero, cuando lo tienes como primer lugar, pero el dinero para todo sirve. Sirve para comer, sirve para los arreglos que queremos, sirve para pagar el estudio, sirve para poder pagar la electricidad. Imagínense el calor como estuviera en este momento. Sirve para todo, pero hay que aprender a administrarlo. Primera premisa, las finanzas del reino forman parte de la mayordomía. Segunda, el enemigo ataca fuertemente tres áreas del hombre. Hay tres sistemas que atacan, pero hay tres áreas, que son el territorio, los recursos y las almas. En este momento no voy a hablar de almas, no voy a hablar de salvación, no voy a hablar de liberación. Ahorita no voy a hablar de territorios, de principados. Voy a hablar de los recursos. Son tres áreas que el enemigo ataca, porque con los recursos el enemigo nos quiere tener siempre en esclavitud y en yugo. Y número tres, tercera premisa, la Biblia enseña que el apóstol Juan, en su segunda carta, en el capítulo 1, nos dice que es voluntad de Dios que su pueblo prospere, que pueda tener abundancia y que pase de lo suficiente a lo abundante. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, bíblicamente conozco 4 principios que quiero compartir. Y el primero de estos es el más debatido.
Por eso le dije, traiga papel y lápiz, le anuncié el jueves, porque quiero que usted pueda seguir estudiando, para que no tenga litigaciones o empiece a discutir lo que ahora va a aprender según la Biblia acerca de este tema, sino para que cuando alguien se levante a hablar, usted tenga la tranquilidad y la paz de que no importa, yo sé que lo estoy haciendo bien. Hay entonces 4 principios bíblicos. Diga conmigo fuerte: diezmo, primicias, ofrendas, pactos. Diga: diezmos, primicias, ofrendas, pactos. Vamos a aprender cada uno. ¿Son o no son bíblicos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se tienen que practicar hoy, sí o no? ¿Tenemos que reprender cuando alguien pronuncia estas palabras, sí o no? Esto era algo que teníamos prometido desde hace algún tiempo, y más que nunca el Señor ha confirmado que debemos enseñar acerca de esto. Número 1, el diezmo. Diga conmigo por favor: diezmo. Diezmo no es más que la 10ª parte de lo que hay, de una cantidad. Simplemente eso, diezmo, más nada. Ahora, hay que darlo, es obligatorio. ¿Me voy a ir al infierno si no lo doy? Hay tantas preguntas que nos podemos hacer, y hay gente que se cierra a recibir acerca de esto. Cuando alguien dice que es cristiano y que nunca había sido cristiano, y de repente sabe que tiene un poco, y ahora dice que es cristiano, con lo primero que se meten es con esto. Ya te metiste evangélico, mira, y ya te empezaron a exigir los diezmos. Porque la gente enseguida empieza con eso. Y la gente enseguida agarra el ataque frontal para con las finanzas. Porque a nadie le gusta ver a otro bendecido. Hoy dígame que de repente vean al pastor bendecido. ¿Te fijaste cómo cambió la camioneta? Cambió el carro. Mira cómo pintó la casa. Ve todo lo que está haciendo los muchachos. Yo decía en estos días un ejemplo, por ejemplo con Yarecita. No, Yare va a cumplir 15 años. Viera los 15 años que le hizo en la Quinta Alemán. Eso invitó a Monte Santo completo. Se los trajo. Y entonces la gente va a decir: ¿viste para dónde se te fueron los diezmos? ¿En qué es que están invirtiendo los diezmos y las finanzas? Porque el ataque frontal mayormente es para con los diezmos y para con la gente que se siente bendecida porque realmente ha creído en lo que Dios ha establecido en las Escrituras. Pero el diezmo bíblicamente estaba dividido en 3. Número 1, primer tipo de diezmo que se nos dice en la Biblia que existía. Este es el diezmo pagado al rey. ¿Sabe? Antiguamente no existía rey en Israel, sino que estaba un juez que gobernaba toda la nación. Pero el pueblo empezó a quejarse y dijo: queremos un rey visible. El profeta Samuel como juez decía: pero no les basta con Dios. Si Jehová Dios, Elohim, Shaddai, Adonai o como se le llamaba en ese momento, porque era innombrable la palabra Dios, entonces se le tomaba como alguno de sus atributos. Y decía: ¿no les basta ahora a ustedes con el Elohim? ¿No les es suficiente? Y ellos querían un Dios. Por lo tanto, el Señor le dice a Samuel: no te preocupes, porque no te están desechando a ti como juez, me están desechando a mí como rey. Así que les voy a proveer, les será provisto un Dios, un rey. Y entonces, en ese momento, el Señor establece un pago de impuesto para sostener al rey. Ok, yo les voy a dar un rey. ¿Y quién lo va a sostener? ¿Y quién le va a construir el palacio? ¿Y quién le va a pagar a los guardias? ¿Y dónde va a salir el dinero para toda la majestuosidad de un reinado? Por lo tanto, la Biblia nos enseña acerca de este primer pago de impuestos llamado diezmo para el rey. Tuvo vigencia desde el primer rey y hasta el último rey de Israel, que existió antes de Jesucristo. Porque el rey en el tiempo de Jesucristo era un simple empleado del Imperio Romano. Por lo tanto, este pago de impuesto de diezmo al rey era aproximadamente como de 400 años de duración. Clever, me ayuda por favor con el púlpito. 400 años no más estuvo este. La Biblia me enseña en 1 de Samuel, capítulo 8, verso 11 al 17.
Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a sus hijos, los pondrá gracias en su carro, su gente de a caballo. Y empieza a hablar de todo eso y dice, asimismo este rey tomará de vuestras tierras, de vuestras viñas, de sus olivares y dará a sus siervos y diezmará vuestro grano y vuestra viña. Empieza a hablar de todo lo que había que hacer para poder sostener este rey. Termina el último rey y termina ese diezmo. La gente tuvo como paz. Porque más de uno a lo mejor ahorita cuando escuchó 3 diezmos, la gente no, si con uno no puedo, imagínese que tenga que diezmar 3. Ahí sí es verdad que me voy de la iglesia. Porque hay gente que busca una excusa así para irse. Imagínense que hay gente que va caminando y no, yo me voy. ¿Por qué? Porque esa iglesia me tropiezo. Entonces hay gente que de repente busca una misma excusa. Imagínense que yo le dije el tercer diezmo. Bueno, hermano, vamos a pasar la lista. A ver, Henry, usted diezmó el primero y el segundo, pero el tercero no lo ha dado. ¿Verdad? Imagínense usted eso. Hermana, hacemos la lista. Aleluya. Ok, diezmo que perdió vigencia. Segundo tipo de diezmo que nos muestra la Biblia. Usted anotó, primera de Samuel capítulo 8 versículos 11 al 17. Segundo tipo de diezmo. El segundo tipo de diezmo es el que servía para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Porque antiguamente había un tiempo de peregrinación en Tierra Santa, en Israel, y todo el que iba a estas fiestas, a estas celebraciones, entonces se guardaba en el templo de todo el pueblo, de toda la nación, una parte especial para cada vez que caminaran hasta el templo, y se guardaba para las viudas, ojo, viudas que realmente lo fueran, aquellas que no tenían hijos y no las podían sostener, huérfanos que se quedaron sin un tío paterno que los sostuviera, o los extranjeros, gente que llegaba nueva al lugar. Esto entró en vigencia desde que entraron a la tierra prometida y hasta que se destruyó el templo en Israel en el año 70 después de Cristo. Segundo diezmo, caducado, destruido. Tercer diezmo, del cual habla la Biblia, es que antes la gente sí daba, pero mientras más daban, más tenían. Tercer diezmo es el diezmo sacerdotal o ministerial. En este diezmo, no les di una cita, pero el diezmo de las viudas y los extranjeros lo podemos conseguir en Deuteronomio 26. Ahora, el diezmo sacerdotal o ministerial es el que se daba para el cuidado de los sacerdotes. A los sacerdotes, a los ministros, no se les permitía tener otro tipo de trabajo, únicamente dedicados al templo y al servicio de Dios. Por lo tanto, se había establecido este tipo de diezmo. Nehemías capítulo 12 versículo 44 nos dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ellas de los elegidos de la ciudad, de las porciones legales para los sacerdotes, los que ministraban. Es un tercer tipo de diezmo. Antiguo Testamento, Abraham diezmó cuando, viniendo de la guerra, halló a Melquisedec en el camino. Nuevo Testamento, Jesús nunca abrogó, nunca abolió el término del diezmo. Más bien, si leemos Mateo 23, Lucas 11, Lucas 18, nos deja ver que Jesús tenía las prácticas del diezmo. Leyéndolo nos podemos dar cuenta. Entonces podemos ver cómo el Señor en este sentido no terminó con esto del diezmo, el diezmo sacerdotal. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos rey, hoy no tenemos una ciudad que visitamos, ahora hay una iglesia en cada ciudad. El del diezmo de los extranjeros era porque todos iban a un solo templo que estaba a nivel mundial, pero ya ese diezmo expiró. El diezmo sacerdotal, ¿cómo se maneja? ¿Y qué bendición trae a nuestras vidas? Número 1, ¿dónde se lleva? Deuteronomio 12, verso 6, me dice que se lleva a la casa del Señor, al lugar que yo escogiere para habitar. Porque hay gente que de repente diezma a los huérfanos y dice: mi diezmo yo lo dediqué para ayudar a una señora que estaba ya pasando necesidad. Ese diezmo de necesidad ya pasó.
Usted puede darle una ofrenda, pero el diezmo bíblico vigente hoy no está dirigido a eso. Esto puede a más de uno, présteme atención, a más de uno lo puede incomodar. Estoy seguro que sí. Porque más de uno de repente ha vivido toda una vida diciendo, pero es que yo sí le doy a Dios. Porque yo le doy a la persona que está necesitada. Y el que da al pobre, a Jehová presta. Y del Señor recibirá recompensa. Claro que sí. Pero el término diezmo vigente el día de hoy, que es el sacerdotal o ministerial, tiene un lugar donde debe ser llevado. Deuteronomio 12 me dice que es el lugar que el Señor ha escogido. Pero, ¿y quién entonces recibe el diezmo? Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 7, versículos 5 y 8. Yo quisiera leer esto porque es muy importante que usted lo pueda leer textual. En Hebreos capítulo 7, versículos 5 y 8 nos dice lo siguiente. Escuche muy bien esto. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví, esto es, los sacerdotes, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ojo, esto está en el Nuevo Testamento. Sí, pastor, pero está hablando de algo que era una ley, y yo he escuchado que la ley era del Antiguo Testamento. Pero si se escribe en el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos no está diciendo que se abolió, sino de cómo se maneja ahora en esta dispensación. Y dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Y dice el versículo siguiente, del cual hago referencia, el versículo 8. Y he aquí, ciertamente los diezmos, hombres mortales los reciben, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Es decir, lo que está diciendo, aquí el hombre mortal recibe el diezmo, pero lo dedica al Señor, no para consumo propio. Porque ya vamos a ver entonces que es, pastor, pero entonces yo le voy a alimentar los bolsillos al pastor René, si él es nefrólogo, ¿no? Si él es nefrólogo, que trabaje. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. No, vamos a aprender un poquito. Ok, acá lo reciben los pastores y lo dedican al Señor. Entonces, como cuando lo recibiera el mismo Dios, el pastor solo lo dedica a Dios. Lo expresa de tal manera que pueda perfumar el trono del Señor. Antiguamente, todo lo que tenía que ver con diezmo, ofrenda, ojo, no implicaba dinero. No había dinero de por medio, porque todo se diezmaba del fruto, se diezmaba de los animales y se diezmaba de la tierra. Pero ahora el diezmo que tenemos hoy se diezma, hermana Karen, de lo que tenemos en el corazón, de aquello que tenemos pegado en el corazón. El fruto ya no lo vemos a lo mejor ahí. Estas son primicias que hemos traído al rey. Pero, ¿qué es lo que Dios te ha dado? Porque el diezmo es la 10ª parte de lo primero que Dios te dio. ¿Y qué fue lo que Dios te dio? Bueno, yo fui al banco y me di cuenta que cuando revisé tenía 48 papas, 36 melones y de eso voy a diezmar. No, esa no es la denominación expresada en el banco. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy queriendo decirle? Ahora, cuando hablamos de esto, nos damos cuenta que quien recibe es el pastor para poder dedicarlo a Dios. Y ojo, que la Biblia también nos dice que este servía para el sostenimiento de los hijos de Dios. Es decir, de los diezmos debería en todas las iglesias la administración de la iglesia sacar una porción para bendecir a ese hombre de Dios o a esa mujer de Dios que está pendiente de que todo en la iglesia marche bien. Cuando dice la Biblia el obrero es digno de su salario, bueno, la gente viene, recibe, la gente busca consejería y el pastor le da consejo. La gente ve si el templo está feo, culpa del pastor. Si está bonito, ve qué bonito, pero no le agradece al pastor. Todo es con el pastor. Hay que pagar la luz, el pastor. Hay que pagar el agua, el pastor. No está viniendo gente, culpa del pastor. Pero ¿y cómo agradecemos entonces al pastor?
bíblicamente era para sostener al pastor. Hoy los pastores trabajamos. Mi esposa y yo tenemos una profesión. Somos profesionales en Venezuela y tenemos nuestro trabajo. Es decir, nos dedicamos al pastorado, pero de lunes a viernes, de entre las 8 y como hasta las 4 y a veces un poquito más, estamos dedicados a un trabajo, a un empleo del cual devengamos y del que también diezmamos. ¿Pastor, y a quién le diezma? A la iglesia. A la iglesia, y la iglesia entonces administra todo, pero debería haber como algo para el pastor. En otras palabras, cada vez que alguien te diga, le estás diezmando al pastor, usted si quiere ser como así, dígale, sí, y ya. Si no, haga silencio. El sabio cuando calla, el necio cuando calla es contado como un sabio. Pero de que se puede bendecir al pastor con los diezmos, bíblicamente sí se puede hacer. Por lo tanto, no hay problema en ello. ¿Qué nos dice la Biblia? Porque el templo ya fue destruido, entonces pudiéramos decir, ese diezmo también cesó, también acabó. Pero el ministerio de los sacerdotes y de los levitas no ha llegado a su fin. Si no, no estuviéramos en este lugar. No ha llegado a su fin. Efesios capítulo 4 versículo 11 nos dice que el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, ahora a esos que llamaban sacerdote en el Antiguo Testamento y que hoy cuando se le llama sacerdote se está haciendo referencia a lo viejo, al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe que estos que ministran tienen alguno de estos 5 cargos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, que son los más nombrados y los más atacados, y maestros de la palabra, que son los menos nombrados, pero cómo hacen falta, porque son los que establecen la base para el edificio, la base de la enseñanza para que cuando vayamos creciendo no caigamos, los que refuerzan para poder crecer. ¿Cuántos dicen amén? El primero en practicar este tipo de diezmo fue Abraham, cuando lo entregó a Melquisedec. Ni siquiera había ley en Israel. Pero lo que me llama la atención de Abraham es que cuando le entrega los diezmos, mi vida, esposa mía, es que le entrega los diezmos a Abraham a un rey que dice la Biblia que se llamaba Melquisedec. Y era rey de paz y rey de Salem. Y dice la Biblia, mi amor, que no tenía ni principio ni fin, como haciendo referencia, maravilloso, de que hay un ministerio interminable en Jesús, que tampoco tiene inicio y que tampoco tiene fin. En otras palabras, el diezmo que se entregó de Abraham a Melquisedec es uno que ha sido desde el principio y hasta el final. Este no ha sido abolido. Este es el que practicamos. Al alfa y al omega es al que servimos. Así que el diezmo es un mandato espiritual de la vida interminable de Jesús. ¿Qué voy a diezmar? Número 1, diga conmigo, mi tiempo. Porque ahí está el asunto. Y es que la gente cree que todo es dinero en la iglesia. No, la gente necesita diezmar su tiempo. Hay gente que diezma dinero y no diezma el tiempo. No, porque necesitas ponerte a cuentas con el Señor. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? ¿Cuánto tiene un día? 24 horas. ¿Cuánto sería la 10ª parte de 24 horas? 2 horas con 40 minutos. ¿Le dedicas por lo menos los 40 minutos a Dios? Porque hay gente que se levanta y dice, Señor, gracias por el día. Y en la noche, Dios mío, dame un buen sueño que no tenga pesadilla. Y listo. Pero diezmaste tu tiempo para el Señor. Todos los días es menester de un hijo de Dios tener un devocional, sentarse y leer la escritura. Por eso le dije, tome nota. Y entonces en su devocional diario, yo tengo mi devocional, por ejemplo, 3 de la mañana, de 3 a 4, y en la noche, de 9 de la noche a 10 de la noche, usted se acuesta viendo una película de Freddy Krueger, una película del Chucky, una del Chupacabra. ¿Y qué va a pasar? Se levanta espantado. Pero usted se acuesta leyendo